Imagínate que eres un cavernícola. No, no como este, como este. Aunque eras nómada, te has asentado provisionalmente en lo que hoy es el desierto del Sahara, y para esa época era una frondosa selva, hace 10.000 años, en lo que llamamos Paleolítico Superior. Cuando bajaba el sol y empezaba el frío, te sentabas junto al fuego con tus compañeros de tribu a mirar las estrellas. De repente empezaban las dudas. ¿Qué son esos puntos brillantes en el cielo? ¿Quién los puso ahí? ¿Qué tan lejos están? ¿A dónde se van cuando el sol sale? ¿Cómo responderías a esas preguntas? No tienes ninguna herramienta que te ayude a descifrar esas preguntas. No puedes simplemente googlearlo, no se puede simplemente mirar por un telescopio. Entonces, imagínate que eres ese cavernícola. ¿Cómo haces para responder esas preguntas? ¿Cómo haces para enfrentarte tú ante la inmensidad de lo desconocido? Para responder esas preguntas, lo único que tienes a mano es tu imaginación. Esa noche, junto al fuego, tú y tus compañeros de tribu se inventan una historia. Esa ola gigante amarilla que sale todos los días es un poderoso dios. Un dios hecho de fuego. Ese dios es tan poderoso y también tan peligroso que cuando sale todas las estrellas huyen, se ocultan. Digamos que esa historia se empezó a contar con mucha más frecuencia. Se empezó a contar una y otra vez, se fueron modificando cosas y empezó a hacerse más compleja. Empezó a explicar otros fenómenos naturales, por ejemplo, por qué llovía, o por ejemplo, cómo se creó el mundo, o por ejemplo, por qué a veces tu tribu tenía suerte en la cacería y otras veces no. Esto es lo que se va a llamar el mito. Aquí es muy importante hacer una diferencia entre mito y leyenda, porque no son lo mismo. Generalmente se usan como sinónimos, pero eso es un error. Aunque ambos tienen personajes fantásticos y ambos se transmiten de una forma oral, de generación en generación, como los abuelos le cuentan a los hijos y los hijos a los nietos y así, son muy diferentes. Las leyendas generalmente cuentan historias sobre humanos que tienen poderes sobrenaturales. Y su función es educar al pueblo. Veamos un ejemplo de ello. La Llorona. La Llorona es una famosa leyenda prehispánica de América. Un alma en pena de una mujer que va caminando por ahí gritando: como puedes ver, esta leyenda no intenta explicar ningún fenómeno natural o no intenta responder las grandes preguntas que nos hacemos los seres humanos. Simplemente intenta educar a la población, diciéndoles lo mal visto que era ser una mala madre. Por otro lado, los mitos intentan dar una explicación fantástica a las preguntas que nos hacemos todos los seres humanos, naturalmente. El mito es una visión religiosa del mundo, del cosmos, de la naturaleza, del universo. Y hasta ahora no hemos conocido ninguna, óigase bien, ninguna civilización que no haya tenido religión. Veamos algunos ejemplos de civilizaciones antiguas que se inventaron mitos para responder algunas de sus dudas. ¿Por qué existen los rayos? Si le preguntas eso a un griego antiguo, te diría naturalmente que el rayo es el arma de Zeus, ¿no? Entonces, probablemente cuando caen rayos no es como un buen presagio. ¿Por qué se dan los eclipses? Si le preguntaras eso a un vikingo, te respondería que Skoll, un dios lobo que estaba constantemente persiguiendo al sol, por fin lo alcanzaba. ¿Cómo se creó el universo? Si le preguntaras esto a un cristiano, te diría que en 7 días Dios creó todo a partir de la nada. La tierra, el cielo, la luz, las estrellas, las plantas, los animales y además los humanos. Los primeros pues ya sabemos que fueron Adán y Eva, ¿no? ¿Cómo se creó el ser humano? Si le preguntaras esto a un maya, te respondería que el ser humano fue creado a partir de la masa del maíz, mezclada con sangre divina. Bueno, yo creo que ya se entendió ese punto. Un día esas respuestas fantásticas dejaron de ser insuficientes. Ya lo convencieron algunas personas. Y fue cuando empezó el logos. El logos es una palabra griega que puede traducirse de muchas maneras.
Para no complicarnos tanto la vida, vamos a traducir la palabra logos como razonamiento. Generalmente, cuando empezamos a estudiar filosofía, nos enfrentamos a un poco de palabras raras, rebuscadas, porque obviamente vienen del griego, también a veces del latín, que nos hacen pensar que la filosofía es más difícil de lo que en realidad es. Entonces la vamos a traducir rápidamente como razonamiento. En ese sentido, el paso del mito al logos se dio cuando las personas abandonaron un poco esa visión religiosa de la naturaleza y el mundo y empezaron a intentar responder las preguntas importantes por medio del razonamiento, simplemente de la observación y de pensar, reflexionar acerca de los temas. Pero esto no quiere decir que los primeros filósofos fueron ateos, para nada de eso. Incluso podemos decir que la mayoría de filósofos griegos al menos creían en la mitología. Sin embargo, ya no les convencía esa respuesta, no se lo tomaban tan en serio, no se lo tomaban tan literal. Por ejemplo, cuando Aristóteles miraba al cielo, en una noche donde había media luna, o luna creciente, que es lo mismo, ya no veía la imagen de la diosa Selene. No, veía algo más. Veía la prueba de que la Tierra era esférica, ya que la forma de media luna se creaba porque la Tierra le hacía sombra a la luna. Entonces, la parte oscura de la luna tendría que ser la sombra de la Tierra. Por eso la Tierra era redonda. Para ponernos más en contexto y entender cómo fue esa transición, tendremos que responder 5 preguntas fundamentales. La primera fue ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿quiénes? y ¿cómo? Vamos con la primera. ¿Cuándo? ¿Cuándo se dio ese paso del mitos al logos? Según la versión oficial, en el siglo VII a.C. Sin embargo, por una fecha exacta a la primera persona que usó su intelecto para intentar responder lo desconocido del mundo, pues es un poco exagerado, ¿no? En el siglo VII fue cuando nació Tales de Mileto, que es considerado el primer filósofo de la historia y que es conocido por nosotros por medio de los escritos que otras personas escribieron de él. ¿Dónde se dio ese paso del mitos al logos? En Grecia. Sin embargo, otra vez podemos cuestionarnos esa versión oficial de la historia. Muchas hipótesis dicen que los griegos importaron esas nuevas ideas desde sus civilizaciones vecinas, como era Egipto y Babilonia. De ser así, la filosofía podría ser africana o asiática. Incluso pudo haber sido hasta americana. No lo sabemos. Los colonizadores españoles quemaron muchos libros mayas. Pero ¿realmente le podemos atribuir este hecho a un solo pueblo? Quizás fue el intercambio cultural lo que lo ocasionó, y fueron los griegos los que lo perfeccionaron. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué en Grecia? ¿Por qué en el siglo VII? ¿Por qué no en otro lugar del universo? ¿No? ¿Por qué en otro momento de la historia? La respuesta no está fuera de debate. Sin embargo, vamos a enumerar 5 causas posibles. La primera causa es la geografía. La Grecia antigua no era igual que la Grecia actual. La Grecia antigua estaba constituida por un montón de ciudades independientes a lo largo del mar Egeo. Y el mar Egeo conecta con el mar Mediterráneo. Eso le permitía a Grecia estar en contacto con sus civilizaciones vecinas, que ya dijimos, que era Egipto y Babilonia, que luego fue conquistada por los persas, pero bueno. La historia nos ha demostrado que siempre que dos civilizaciones se encuentran, va a haber un desarrollo cultural importante. Esas civilizaciones van a crecer mutuamente, van a enseñarse, van a aprender unas de otras. El segundo aspecto es la economía. La economía griega era muy próspera y se basaba en una muy buena parte en el comercio exterior. No bastaba solamente con tener vecinos muy pilos, sino que tener una excusa para encontrarnos con ellos. Esa excusa era el comercio. Entonces, por medio de los barcos se intercambiaban algunas mercancías, como papiros, como aceite de oliva, como vinos, como uvas, como trigo, y también se intercambiaba algo muy importante: ideas. Actualmente, en el mundo contemporáneo, estamos muy acostumbrados a la interconexión, a estar todo el tiempo conectados. Así que, por ejemplo, si una persona en Nueva Zelanda se le ocurre una fantástica idea y lo tuitea, yo aquí en Colombia me entero casi inmediatamente. En cambio, en la antigüedad, las ideas viajaban mucho más lento. El tercer aspecto es la política. Los egipcios se habían agrupado alrededor del río Nilo. Eso significaba que sus habitantes estaban todos mucho más juntos, mucho más aglomerados, lo cual al mismo tiempo posibilitaba que el poder político se centrara en una sola persona, el faraón. Más o menos lo mismo sucedió con otras civilizaciones.
se agrupaban alrededor de grandes ríos y eso permitía que un poder político central gobernara todo el territorio. Pero ese no era el caso de Grecia. Como ya dijimos, Grecia estaba esparcida alrededor de muchas ciudades divididas por el agua. Algunas estaban en islas, otras estaban en las montañas, por lo tanto el territorio no era algo homogéneo. Esas condiciones geográficas impedían que un rey o un faraón o un gobernante absoluto se impusiera durante todo el territorio griego. Entonces, cada ciudad griega era independiente, aunque compartían la cultura, compartían el idioma, compartían la moneda, compartían la religión. Cada ciudad tenía sus propios gobernantes, cada ciudad podía hacer sus propias reglas, sus propias leyes. ¿Y qué tiene que ver eso con el paso del mito al logos? Pues que para que las ideas puedan surgir, puedan multiplicarse, es necesario que haya una libertad política. Sin libertad política eso no es posible. No es una casualidad que la filosofía y la democracia hayan nacido en el mismo lugar y en el mismo momento. El cuarto aspecto es la religión. Imagínate que un día llegas a la conclusión de que el universo es infinito y que la Tierra gira alrededor del Sol. Sin embargo, esas ideas desafían la visión religiosa de la época. ¿Qué crees que pasaría? Exactamente. Te condenan a muerte. Pues eso fue lo que le pasó a Giordano Bruno, en una época muy distinta a la que estamos hablando, mucho después, en la época de la Inquisición. Entonces eso implica que haya una cárcel del pensamiento, que el pensamiento no pueda surgir porque tiene que estar en unas prisiones. Pero en la antigua Grecia no existía ese problema. La religión era algo mucho más libre, había una libertad de pensamiento religioso. ¿Por qué? Porque no había un libro sagrado que dijera lo que es verdad y lo que no. ¿Existía la mitología? Claro que sí. ¿Era muy importante para ese pueblo? Claro que sí. Pero era un poco más flexible que en otros lugares. Además de ello, la religión griega está basada en dioses que no son dioses perfectos, absolutos, incorpóreos, sino que son dioses muy humanos. Entonces estos dioses griegos sentían envidia, los dioses griegos se enamoraban, sufrían por amor, se enfurecían, cometían los errores que los humanos cometemos generalmente. La gente, al reunirse y al reflexionar acerca de lo que hacen esos dioses, al mismo tiempo reflexionaban acerca del actuar del ser humano. El quinto aspecto es la cultura. La sociedad griega era muy próspera, es decir, que tenían plata suficiente como para dedicarse a labores no esenciales. Los griegos inventaron, entre muchas cosas, el teatro y los Juegos Olímpicos. Un pueblo que tenía cubiertas las necesidades básicas se puede dar el lujo de dedicarse al deporte, a la poesía, a la música, al teatro y por supuesto a la filosofía. Si tienes que madrugar todos los días para trabajar y así poder comer, difícilmente vas a poder quedarte una noche en vela mirando las estrellas, o vas a poder dedicar una tarde a filosofar con tus amigos. O sea que si eres un esclavo griego o un asalariado latinoamericano, ¿quiénes fueron las primeras personas que hicieron ese tránsito del mito al logos? Los primeros filósofos eran considerados los filósofos de la naturaleza. Después se le va a dar el nombre de filósofos presocráticos, es decir, que nacieron antes de Sócrates. ¿Cómo? ¿Cómo se dio ese paso del mito al logos? No es que en ese momento haya habido una explosión de herramientas científicas que nos hayan permitido conocer mejor la naturaleza. No, eso pasa mucho tiempo después. Lo único que le podía contar los pensadores era con sus sentidos y con su inteligencia. Pero hicieron un gran cambio. ¿Cuál fue ese cambio? Que empezaron a formar escuelas. Es decir, mucha gente sabia se reunía a hablar acerca de las teorías del mundo y a debatirlas. La que es considerada la primera escuela filosófica de la historia es la escuela de Mileto. De ahí nació Tales, el primer filósofo, que fue profesor de otros grandes pensadores como Anaximandro y Anaxímenes. Pero bueno, a lo largo de este video he hablado sobre el inicio de la filosofía. ¿Por qué entonces el título es el inicio de la ciencia? Porque la filosofía es la madre de todas las ciencias. Etimológicamente, la palabra filosofía significa amor a la sabiduría.
y parte de dos cosas fundamentales: el asombro y la curiosidad. El asombro que nos producen los objetos y los acontecimientos que pasan en el mundo nos llevan a preguntarnos el por qué. Intentar dar una respuesta racional a esa realidad, intentar ordenar el caos del mundo, eso es la ciencia. En el griego antiguo, en el idioma, hay una sola palabra para designar dos cosas: sabiduría y ciencia. Es por esto que cuando consultamos la biografía de algunos filósofos antiguos, nos vamos a encontrar que también, aparte de ser filósofo, era astrónomo, matemático, músico, biólogo. Para los antiguos, el saber era uno solo. O sea que no importaba si se investigaba acerca de las plantas, o acerca de los seres humanos, o acerca de las rocas, o acerca del cielo. Todo esto era un paso que nos permitía descubrir o develar un poco del misterio de la naturaleza. Es por ello que la primera pregunta de la filosofía es muy amplia, y es: ¿cuál es el principio de todas las cosas? Pensémoslo un poco, es una pregunta que no es tan fácil. Esta supone que todos los objetos del mundo, todos los objetos del universo, compartimos una esencia, tenemos un elemento en común. ¿Cuál es ese elemento? ¿Qué es lo que compone la realidad? ¿Cuál es el principio de todas las cosas? Por ahora no te voy a contar cuáles fueron las respuestas que dieron los primeros filósofos a esta pregunta. Primero, porque ese video duraría muchísimo, y segundo, porque me gustaría que tú mismo o tú misma respondieras a esa pregunta. Entonces, en resumen, tanto el mito como el logos intentan responder las preguntas que todos los seres humanos hacemos por naturaleza. Sin embargo, el mito intenta responder esas preguntas de una manera religiosa, y el logos intenta responder esas preguntas de una manera racional y científica. ¿Significa eso entonces que el mito es algo ya superado, es algo obsoleto, que ya no sirve para entender la realidad? Pues no. El mito no solamente es una respuesta fantástica a nuestras preguntas, también promueve la imaginación y promueve la reflexión. Los primeros filósofos reflexionaron a través de los mitos, y nosotros aún lo seguimos haciendo. Además, sería muy ingenuo pensar que la ciencia lo va a descubrir todo, que a través de nuestro intelecto vamos a lograr descifrar todos los misterios del universo. Eso quizás nunca pasará.